bienvenidos a su micrófono. El día de hoy estaremos contando una historia acerca de las pérdidas irreparables que sufren algunas personas a lo largo de su vida. Comencemos. La historia del día de hoy trata acerca de esas pérdidas irreparables que muchas personas sufren a lo largo de su vida. El dolor que nunca se va, los vacíos que causan y las malas decisiones que se toman a lo largo del proceso. Comencemos. Hola, mi nombre es Alex, soy mexicano. La historia que les contaré el día de hoy trata de esas pérdidas irreparables que sucedieron en mi vida. Les doy algo de contexto de mi niñez. Tuve una niñez buena, a mi parecer. En mi familia siempre nos dieron lo necesario y un poco más. Mi familia se componía de mis padres, mi hermana y yo. Mi padre era escolta en aquel tiempo. Recuerdo que yo estaba en primaria en ese momento. Comenzó a trabajar para una familia de empresarios. Era una de las más importantes de México en aquellos tiempos. Digamos que era un trabajo 24/7. Normalmente no lo veíamos mucho tiempo. Solía tener solamente los domingos libres y aprovechaba ese tiempo para salir con nosotros. Recuerdo nos llevaba a ranchos, ríos. Le gustaba mucho la naturaleza por alguna razón. Una vez me contó que su mamá, o sea mi abuela, lo llevaba a este tipo de lugares de naturaleza cuando era pequeño. Por esta razón, yo pienso que a él le gustaban mucho este tipo de lugares. Les daré un poco de contexto de mi padre, ya que él forma una parte importante en esta historia. Mi padre, a la edad de 21 años, perdió a su padre, y yo aún no nací. Mi papá era de uno de los hermanos del medio, en una familia que se componía de 10 hijos. A raíz de la muerte de mi abuelo, a mi padre le tocó prácticamente ser el soporte de la casa. Antes de la muerte de mi abuelo, ya lo era. Mi abuelo era una persona que consumía alcohol en exceso. De hecho, eso le ocasionó a mi abuelo una cirrosis, que fue la razón de su muerte. En sí, mi abuelo no era nada responsable con la familia. Se decía que tenía otra familia. En aquellos tiempos, hablo de los años 70 y 80, pasaba mucho el que nuestros abuelos tuvieran dos familias. Así que era una de las razones por la cual mi abuelo nunca fue responsable y mi padre tuvo que ser ese soporte para sus hermanos y mi abuelo. Me imagino que fue muy difícil para él tener esa responsabilidad, porque el ser responsable de una familia tan grande es algo muy difícil. A los pocos meses de eso, nací yo. A partir de mi nacimiento, mi padre se concentró en mi madre y en mí como su responsabilidad principal. Poco a poco fue dejando el apoyo a mi abuela, no porque él quisiera, pero de alguna manera yo tenía una responsabilidad directa con mi madre y conmigo. Esto ocasionó que mi abuela le tuviera coraje a mi madre desde ese momento, algo para mí que era injusto, ya que mi padre tenía una familia directa, o sea, nosotros, y por obvias razones se concentraba en nosotros. En el momento que yo nací, de alguna manera nos convertimos para él las personas más importantes en su vida. Unos años después nacería mi hermana, y al poco tiempo de eso mi padre conseguiría un trabajo después, el trabajo que les había comentado. Este trabajo era algo que le consumía la mayor parte de su tiempo. Pasaba muy poco tiempo con nosotros. Regularmente el único día que pasaba todo el tiempo con nosotros era el domingo. Recuerdo que consumía mucho alcohol. Por alguna razón tenía el mismo patrón de comportamiento que mi abuelo en ese aspecto. En este tiempo, por su trabajo, nos íbamos muy bien económicamente. No lo veíamos tanto, pero sí ganaba un buen dinero. Así que económicamente éramos una familia muy estable. Pasaron 14 años. Él seguía trabajando de escolta y yo tenía poco tiempo de trabajar con él. Yo trabajaba como chofer de la familia y él era el escolta. Lo disfrutaba mucho. De alguna manera estaba recuperando el tiempo que no había tenido con él cuando era más chico. Esos años que por su trabajo solamente lo veía un día a la semana,
Ahora ya no importaba porque todo el tiempo estábamos juntos. Sin embargo, pasó algo que cambiaría el rumbo de mi vida, algo que podría ser tema para otra historia. Mi padre, de manera injusta, había sido acusado de un delito que no cometió. De ahí en adelante mi vida cambió, mi manera de pensar cambió. Mis planes, los cuales tenía ya previstos con él y con mi vida, de manera repentina cambiaron. Todo se vino abajo. A partir de ese momento yo fui a otra persona. Por alguna razón, sentía que mi figura paterna se había ido y de ahí en adelante comencé a vivir una vida sin rumbo. Comencé a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Al mes de ese suceso me salí de trabajar. Empecé a consumir mucho alcohol, a drogarme. Buscaba cualquier manera de sentirme bien, de llenar ese vacío que sentía en aquel momento. Las drogas y el alcohol de alguna manera me daban eso, algo que obviamente no es verdad, pero en ese momento lo pensaba así. Sin embargo, de lo que no me daba cuenta era que cada vez necesitaba más alcohol, más drogas, para poder sentirme bien. Cada vez el resultado era todo lo contrario a lo que yo buscaba. Ese vacío que sentía, ese vacío cada vez era más grande. La sustancia que consumían cada vez funcionaba menos y me hacían sentir peor. Al final, eso es lo que hacen ese tipo de sustancias. Te alivian el dolor temporalmente y conforme pasa el tiempo, te aumentan el vacío que sientes. Recuerdo que a los pocos meses, mi novio y yo tomamos la decisión de fugarnos juntos, a vivir solos. Lo hicimos sin el consentimiento de sus padres. Imagínense, dos adolescentes de 18 años tomando una decisión tan importante de una manera apresurada. Pero así era yo en ese momento. De alguna manera no razonaba de la mejor manera. Pasó un año y nos casamos. Pasamos momentos muy difíciles a lo largo de ese año como pareja. Logramos salir adelante de esas situaciones con la ayuda de otras personas. Y un tiempo después, nos casamos. Ya para esa fecha, los padres de mi esposa nos terminaron aceptando. No tanto porque estuvieran de acuerdo, pero el que nos casáramos, para ellos era algo que les ayudó mucho. Mi mentalidad, a partir de ese momento, comenzó a cambiar. Ya era un hombre casado. Tenía que tomar esa responsabilidad y comenzar a actuar como tal. A esto se sumó que mi suegro se convirtió a partir de ese momento en esa figura de autoridad y paternidad que había perdido tiempo atrás. Con la situación de mi padre en prisión, recuerdo que mi suegro me aconsejaba, me guiaba. La vida me había puesto un ángel para mí en aquel momento de mi vida. Sin él, la verdad no sé qué habría pasado en mi vida. Probablemente hubiera terminado muy mal. Poco tiempo después, nacería mi primer hijo. Todo parecía que mejoraba poco a poco. Tenía un suegro que me trataba y apoyaba como a un hijo. De alguna manera me sentía mejor internamente. Ya no necesitaba las drogas para estar bien. Mi vida había mejorado sustancialmente. Sin embargo, vendría otro dolor a mi vida. Mi hijo, esa persona que había esperado toda mi vida, ese sueño de que como hombre tenía, esa espera de 9 meses para ver nacer a ese pequeño ser que representa el amor más grande para un padre, a los pocos días de haber nacido, fallecería por complicaciones con su salud. A veces no entiendo cómo funciona la vida. En ocasiones, cuando vienes de situaciones difíciles y poco a poco vas saliendo de ellas, todo parece mejorar, pero de repente suceden cosas inesperadas. Y no solo vuelves a donde estabas antes, sino caes aún más profundo. Recuerdo esa vez le preguntaba a Dios el porqué de lo que pasó. ¿Por qué cuando yo había comenzado a cambiar para bien, por qué nuevamente castigarme de la peor forma posible? Hasta el día de hoy, el perder a mi hijo ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida.
No se lo deseo a nadie. Es un dolor indescriptible, más que el perder a un padre, más que perder a una madre. Se podría decir que inconscientemente sabemos que puede pasar eso con nuestros padres, el que algún día ya no estén, pero con un hijo es algo muy diferente. Es algo que ningún padre siquiera piensa en que pueda suceder. Y cuando sucede, no estás preparado para ese dolor. Yo recuerdo que entré como en un shock emocional, porque no podía dejarme caer mentalmente. No podía demostrar el dolor que estaba pasando en ese momento. Eso era lo que me ocasionaba mi shock emocional, porque no sabía qué hacer. Yo lo que recuerdo que quería hacer en ese momento era caer de rodillas y llorar todo el tiempo. El expresar mi dolor, el sacar todo lo que sentía en aquel momento, pero no podía. Mi esposa me necesitaba que yo estuviera fuerte para no caernos los dos de algo que ya no íbamos a poder levantar. Nunca superaré el dolor de perder a un hijo. Ese dolor es algo que uno se lo llevará hasta el último día que uno vive en esta tierra. Pero el levantarse y seguir fue algo importante para lo que vendría después en nuestras vidas. Recuerdo, al pasar unos meses, todos esos sentimientos que me guardé explotarían. Ya no pude más y me quebré. No solo mentalmente, también físicamente. Comencé a tener problemas de salud, bajé más de 20 kilos en un periodo corto de tiempo. Yo sentía que me moría y tal vez eso quería inconscientemente, porque después de perder a un hijo, no importa perder lo que sea, inclusive tu vida. Yo en ese momento era un muerto viviente. Sin embargo, pensaba en mi esposa. Ella me necesitaba hasta el día de hoy. El amor que siento, ella me necesitaba. Hasta el día de hoy, el amor que siento por ella es algo inexplicable. Tal vez sin ese amor, en aquel momento hubiera perdido la batalla. Yo pensaba que necesitaba estar fuerte para ella, por ella. Sin embargo, ahora que lo pienso, al final ella fue la fuerte y de alguna manera, sin que ella se diera cuenta, salvó mi vida en aquel momento. Después de pasar esos momentos complicados, recuerdo que mi suegro nos ayudaba mucho. Nos compró una camioneta, nos dio dinero para comprar mercancía, para vender. Prácticamente nos puso un negocio para mejorar nuestra situación económica. Un ángel que Dios me mandó. A ese Dios que tanto le reclamé, Él mismo me mandó una persona que nos ayudó a más no poder para salir adelante. Y no conforme con eso, al poco tiempo después, nos mandaría otro ángel, nuestro segundo hijo. En la vida, hay ocasiones que las tormentas parecen interminables, pero de algo estoy seguro. Al final siempre saldrá el sol, y a veces vendrá acompañado de un arco iris enorme con unos colores hermosos. Eso pasó en mi vida. Después de mi primer hijo, nacería mi hija años después. Y por último, hace algunos años atrás, nació mi último hijo. Tal vez nunca entenderé el porqué de las cosas. Hay pérdidas irreparables que le suceden a algunas personas durante su vida. Ese fue mi caso. Pero también entiendo que Dios no es injusto, porque al final nos dio 3 hermosos hijos. Hay personas que en la actualidad no pueden tener hijos, así que fuimos muy bendecidos mi esposa y yo en esa parte. Mi hijo mayor actualmente es un hombre trabajador y responsable. Mi hija estudia en una universidad en Estados Unidos, y mi hijo menor se acaba de graduar de la escuela primaria. Estoy consciente que no he sido el mejor padre porque he cometido muchos errores durante mi vida. Sin embargo, sé que no lo he hecho mal. Siempre he dado mi vida y la daré porque mis hijos tengan una mejor vida a la que yo tuve. Al final esa debería ser la meta de cualquier padre, el que sus hijos tengan una mejor vida de la que ellos tuvieron. Y mis hijos no solo tienen una mejor vida, ellos son mejores personas de lo que yo fui. Y eso es algo de lo que estoy muy agradecido con la vida. Mi consejo es, disfruten al máximo el tiempo que pasan con las personas que aman
expresen en todo momento con palabras el amor que les tienen, porque nunca se sabe cuál será la última vez que puedan estar o hablar con ellos. En fin. Y bueno, esta historia nos brindó información acerca de lo que es ser un padre y a veces las pérdidas que tiene uno a lo largo de la vida. Yo creo que es importante, una observación que voy a dar de esta historia es, a los padres lamentablemente no nos enseñan cómo ser buenos padres. No hay como un librito el que nos dé al momento de que nos convertimos en padre para guiarnos de la mejor manera y poder ser buenos padres. A lo largo del camino vamos cometiendo muchos errores, es normal, vamos aprendiendo. Pero sin embargo, como en este caso, yo sí, eh, yo sí les pediría a los hijos que traten de comprender a los padres. Porque como dije antes, nadie nos enseñó cómo serlo. Y vamos cometiendo muchos errores a lo largo de, del camino, pero sin embargo hay padres que dan su vida día a día para que sus hijos estén bien y puedan salir adelante. Yo creo que si tu padre es uno de ellos, el que diariamente esté ahí para poder dar su vida y salir adelante, creo que sí sería buena, de alguna manera, que los puedan comprender y entender que todo va a salir bien y que algunas veces no van a estar de acuerdo con sus decisiones, pero siempre van a estar pensando en usted. Si te quedaste hasta aquí en la parte del video, te pido que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que sigas viendo nuevas historias. Si tienes algún comentario que dejar, te lo pediría que lo dejaras en los comentarios. Igual alguna observación que tengas o algún tipo de historia que quisieras escuchar, todos los comentarios van a ser bienvenidos. Y en los mismos comentarios voy a dejar la información para que puedas mandar tu historia, en dado caso que la quieras contar, y poder compartirla en este canal. Vamos a hacer que este canal vaya creciendo y que más historias lleguen a más personas, que les pueda ayudar a entender la situación en la que están o una situación en la que pueden estar. Muchas gracias. Nos vemos hasta luego en la siguiente historia.